Y bueno, vamos a arrancar este tema con un poco de contexto. El día de ayer salió publicada la columna de Salvador García Soto, que es una de las fuentes muy importantes en este tema, que hablábamos de la supuesta investigación que hay en contra de los hijos del presidente, y una vez más hablando de la familia presidencial y relacionándolo al gobernador de Tamaulipas, señalando que el gobernador Cabeza de Vaca tiene pues una especie de espionaje en contra de los hijos del presidente, en donde se habría hecho incluso un acuerdo con autoridades de los Estados Unidos, con la DEA en lo particular, para entregar, dice García Soto, información sobre los hijos del presidente, resultados del espionaje, y con esto también comprar su libertad allá en Estados Unidos. Es decir, que si se solicita esta orden de aprehensión en México, pues no se cumpla la extradición desde Estados Unidos hacia nuestro país. Eso es lo que él señala, que estaría intercambiando esta información que ya obtuvo a cambio de su libertad, señalando el espionaje particularmente a dos hijos del presidente del presidente López Obrador. Uno de ellos, José Ramón López Beltrán, esposo de Caroline Adams y papá, por cierto, de su único nieto, del nieto del presidente López Obrador, que se ha mencionado, ha trascendido, o eso es lo que se comenta, pasa la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, acompañando a su esposa, que es de nacionalidad estadounidense, y que finalmente allá desde Estados Unidos también se habría sido espiado por una agencia conformada por ex agentes del FBI. Bueno, eso es lo que señala Salvador García Soto, donde también se menciona que se metieron a sus redes sociales, ellos son los que sacaron todas las fotografías, que son las que se empiezan a filtrar por las granjas de bots en contra del presidente, y estas donde sacan viajes y fotografías en Dubái y demás, en donde ha estado trabajando, por cierto, Caroline Adams, que es a quien sacan en estas imágenes en su mayoría. Bueno, este es el caso entonces de José Ramón, pero el escandaloso es el de Andy López Beltrán, porque aquí es donde vincula Salvador García Soto a los hijos del presidente, sobre todo con la actividad del huachicoleo. O sea, no dice nada más que los está espiando Cabeza de Vaca, sino dice que en el espionaje que les está haciendo les encontró que son huachicoleros. Así es como se construye esta historia. Pero vamos a seguir adelante. Ahorita la desmiente del presidente. Sabemos que también son cosas absurdas, porque bueno, no es la primera vez que les inventan cosas a los hijos del presidente, pero insisto, es parte de una estrategia que se viene construyendo en marco también de la gira de Silvano Aureoles allá en Estados Unidos. En cuanto a Andy López Beltrán, señala que los hermanos Carbona, que es una relación que tiene con unos empresarios de Tamaulipas, bueno, le entregan fuertes cantidades de dinero al hijo del presidente. Ahora, estos hermanos Carbona, se menciona, manejan hasta 5 aduanas, dice, allá en el norte del país, particularmente en Tamaulipas, y con esto, bueno, con lo que obtenían de la corrupción de estas aduanas, ellos estaban financiando a Morena, y este dinero también se lo daban a Andy López Beltrán. Incluso mencionan que se detuvo por parte de las autoridades de Tamaulipas un vehículo con $1,115,000, con $1,000,000, que habría sido detenido allí en Tamaulipas con dinero que venía para acá a Villahermosa, donde supuestamente se le iba a entregar a un hermano del presidente. Ya también hablamos de los hermanos del presidente, no solo los hijos, sino también los hermanos, y que este producto o este dinero pues era también parte del huachicol, que es la actividad a la que se dedican estos señores Carmona, que ahora los vinculan con los hijos del presidente López Obrador. Entonces aquí tenemos dos elementos. El primero, la acusación del espionaje a Cabeza de Vaca, que desde mi punto de vista es una manera también de darle pues como que legitimidad, vamos a decirlo así, a esta nota, a esta información. Y lo otro es que se le vincula a los hijos del presidente con el tema del huachicol, ¿no? Relacionado sobre todo a Andy López Beltrán con estos empresarios, los Carmona. Bueno, esta es la historia, este es el contexto, esto es lo que se dijo ayer. Ayer salió Cabeza de Vaca a desmentir, a decir que no es cierto, que él no está espiando a los hijos del presidente, que esta información es falsa, ¿no? Ese también puede ser parte de un circo. Porque yo esto es lo que estoy viendo, es un circo mediático, y esto también lo está viendo el presidente López Obrador. Y en lo que vamos desmenuzándolo, vamos a escuchar lo que dice el presidente y vamos con más información que hay sobre este tema, porque bueno, hay una segunda columna y obviamente está la visita de Silvano Aureoles a Estados Unidos, que también está relacionada exactamente con esto. Pero vamos a escuchar al presidente desmentir lo evidente, que pues obviamente aquí lo que quieren es desacreditar
a su familia para desacreditarlo también a él. Vamos a escuchar. Lo digo porque ayer en el Universal salió una columna, calumnia, iba a decir, donde se dice de que mis hijos se dedican a vender huachicol o a actividades de venta de gasolina o de combustible robado o de contrabando. Pues no es cierto, es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco, porque imagínense cuántos años viviendo a la sombra del poder. Sin embargo, no va a haber ninguna represalia. Recuerdo que cuando el presidente Zedillo, yo lo defendí a Juan Francisco, porque lo querían meter a la cárcel. Y era persecución. Creo que era Chaufet, el secretario de Gobernación. Y yo salí a defenderlo. Ahora que soy presidente, menos va a haber represalias contra nadie. Nada más que, pues ya no se puede seguir viviendo al amparo del presupuesto. Bueno, pues es lo que señala el presidente López Obrador. Digo, no era tan necesario para los seguidores del presidente saber entender que esto es una estrategia mediática, que es una guerra sucia, como muchas que han hecho y se han registrado en el transcurso de su carrera. Pero bueno, también es importante para que esto quede asentado, aclarado, y también así como publican estas barbaridades los medios de comunicación, también se publique la aclaración, porque hay gente que sí se deja llevar y se deja manipular y pues empieza a confundirse, que eso es lo que se busca con este tipo de información. Y es que la estrategia, les decía yo, era pues colocar a Cabeza de Vaca, así digamos como un comodín en esta nota para darle cierta validez a esta información. Porque bueno, dicen, es que Cabeza de Vaca está espiando a los hijos del presidente. Y lo que consiguió Cabeza de Vaca es esta información. Eso es lo que dijo Salvador García Soto. Entonces, cuando viene el desmentido, pues obviamente pues de Cabeza de Vaca, porque es el desmentido de Cabeza de Vaca, se desmiente lo del espionaje, pero no desmienten todo el resto de la información. Y entonces cuando viene ya, pues digamos, las reacciones o posicionamiento, pues aquí lo que pues se menciona es, por ejemplo, el desmentido que hace Cabeza de Vaca, pero esto es lo que usa García Soto para defender su información. Miren, por ejemplo, Genaro Villamil escribió lo siguiente: es falsa la información publicada en la columna de García Soto en el Universal, en donde, bueno, saca el desmentido de Cabeza de Vaca, que bueno, aquí pues también en el desmentido o de tratar de creerle a una persona que dice mentiras, están jugando con esto. Dicen, bueno, es que tú no le vas a creer a Cabeza de Vaca, yo no le voy a creer a Cabeza de Vaca, hay que creerle menos de la mitad de lo que dice. Entonces, si él hace un desmentido, entonces pues no le crees al desmentido y te quedas con la información de Salvador García Soto. Esa es la estrategia. Ese es como quieren así como fortalecer, ¿no?, esta nota.
Y bueno, Genaro Villamil, pues él señala, ahí está, es falso, cita el desmentido de Cabeza de Vaca. Y miren lo que dice García Soto, porque ahí es donde se revela esta estrategia. Qué interesante que ahora Genaro Villamil sí le cree al gobernador de Tamaulipas, que está acusado penalmente por el mismo gobierno para el que trabaja. Si ese es el caso, entonces publica de una vez que el gobernador también es inocente de los cargos de la UIF y la fiscalía, como él dice. O sea, aquí es donde queda claro la intención o la estrategia de amarrar esta información a un supuesto espionaje de Cabeza de Vaca, porque si él lo desmiente, pues al contrario, dice no le van a creer y van a empezar a aceptar la información de que los hijos del presidente están metidos en el huachicoleo. Miren nada más la perversidad, miren todo esto. Ahora, vamos con el evento, los hechos en sí, o vamos más bien con esta acusación en sí. Porque esta información de García Soto obviamente está acompañada de otras notas, porque es parte de una estrategia informativa. Y entonces vamos a centrarnos en esta figura que es la que, pues, a la que vinculan a los hijos del presidente López Obrador, que son los Carmona, estos hermanos, que pues son los que se dedican a esta actividad y los que estarían entregando este dinero al presidente y a los hijos del presidente, y que los habrían enviado también a un hermano del presidente López Obrador, acá a Villahermosa. Es que es increíble también toda esta información, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede con los Carmona o qué es lo que se está publicando sobre los Carmona? Para ser precisos, porque bueno, esto obviamente todo se tiene que confirmar, no sabemos, porque bueno, esto es lo que aparece, pues al igual que notas como García Soto, pero también construyendo toda esta historia, porque supuestamente ya lo que se publica allá en Tamaulipas es que los hermanos Carmona habrían financiado también campañas de candidatos de Morena allá en Tamaulipas con recursos del huachicoleo. Ahí están los hermanos Carmona. ¿Y qué es lo que dice la información? Son Julio y Sergio Carmona, presuntamente encabezan una mafia que pues rebasan con ganancias del $1,000,000 al mes. Acuérdense ustedes que era un camión con $1,000,000 lo que se enviaba a Villahermosa y supuestamente ganan $1,000,000 al mes. O sea, les estarían entregando toda la ganancia. Bueno, supuestamente. Y es que dice esta nota que supuestamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado a que la Procuraduría de Texas se encuentra investigando minuciosamente esta red de tráfico de combustibles, al parecer liderada por personajes que además están adheridos al partido de Morena. Ellos dicen, y siguiendo la misma línea de García Soto en la información, dice, para poder llevar a cabo estas operaciones de pues contrabando de combustibles, vaya el huachicol, los hermanos Carmona habrían entregado al exdirector de la aduana, Ricardo Peralta, la cantidad de $2,000,000 para poder manejar la aduana de Reynosa. Yo no sé exactamente a qué se refieran con esto de manejar la aduana de Reynosa, porque pues esta función pues no puede quedar en manos de particulares, sino tiene que quedar en manos obviamente del gobierno federal. Además, esto ya cambió, ya no está Ricardo Peralta desde hace muy buen tiempo ahí en aduanas, como para decir que todavía sigue esto y siguió durante las campañas, porque ellos aseguran que ahora en las campañas estuvieron financiando a Morena, al partido, y que hay que recordar que también mucho antes de incluso de este proceso electoral se inició la transformación de la operación de las aduanas, en donde se salen ya poco a poco y se han salido gradualmente las personas del sector civil y han empezado a integrar elementos del ejército mexicano. Esto ha iniciado en Tamaulipas, esto inició allá en Tamaulipas hace ya varios meses, antes también del proceso electoral. O sea que esto que supuestamente sucedió, pues ya no podía haber estado sucediendo, porque ya no estaba ni el funcionario al que supuestamente le pagaron y ya se habían hecho cambios también ahí en las aduanas. Pero bueno, sigamos con la nota, porque eso es lo que supuestamente pasó, ¿no? Y ahí es de donde supuestamente se originó el dinero para las campañas de Morena, por el contrabando, por cierto, una actividad que está combatida de frente por parte del presidente López Obrador. Por eso también puso a los miembros del ejército en las aduanas para combatir el contrabando de gasolina, porque entran más de 1,000 pipas o entraban más de 1,000 pipas diarias a nuestro país. O sea, sí es una realidad que existe el contrabando, pero ya está siendo enfrentado por el gobierno de México, por el presidente, y ahora resulta que vinculan a estas personas con los hijos del presidente. Y además, insisto, a reserva de ver si es cierto que se está dando esta investigación, porque pues esta es una información publicada, pero no se ha dado todavía un parte oficial para nada sobre este tema.
Dice, autoridades de inteligencia de Estados Unidos revelaron que las cuotas de contrabando por importación ilegal de hidrocarburos en pipas son operadas directamente por estas redes en la aduana de Reynosa, protegidas por los hermanos Carmona Angulo. De esta forma, teniendo el control de este puerto fronterizo, los Carmona habrían cobrado cuotas a los guachicoleros de al menos $1 millón al mes, alrededor de 35 millones de pesos. Y con eso, dicen, habrían financiado las campañas electorales de Morena. Entonces, aquí también lo que se empieza a ver en todo esto es un tufo para la sucesión política, la sucesión que se va a dar en el estado de Tamaulipas, en donde también arranca una estrategia para desprestigiar allá los políticos del partido, al propio partido, pues obviamente para tratarlo de bajar en el próximo proceso electoral, señalando que, por ejemplo, el financiamiento habría llegado a la presidencia de Ciudad Madero, Adriano Ceguera Kernión, que también habría llegado a Erasmo González Robledo, que alcanzó una diputación federal. También dicen que aparece el nombre de Mario López Hernández, el actual alcalde de Matamoros, y que también aportaron una cuantiosa suma de dinero a la campaña de Mario Delgado. Entonces, bueno, ahí va la historia. Así es como va esta historia, en donde quieren vincular a los hijos del presidente, pero en donde en realidad están vinculando también al partido, a su dirigente nacional y a sus candidatos ganadores y que participaron en este proceso. Y evidentemente también van a buscar vincular a los que aspiran a ser candidatos a gobernador, que esta también es la otra parte, y sobre todo al partido, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces ya tenemos la columna, la reacción del presidente de Cabeza de Vaca y esta información.